Buenas tardes, aquí estamos, gracias a Dios una vez más que nos permite el estar aquí en esta tarde. Vamos a seguir en lo que hemos estado. Eh, Hemos estado hablando acerca del tema Jesús es Dios. Y bueno, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Él sabe por qué nos guía a veces a tocar ciertos temas, ciertas prédicas. Dios es soberano, es omnisciente, es omnipresente y siempre nos guía hacia lo que es necesario en la iglesia del Señor. Hemos estado entonces viendo este tema y fíjese de que hace tiempo, y yo creo que sí, ya va a cumplir hace un año que tuve la oportunidad de ir a un retiro con Ministerios Ebenezer, y me recuerdo que en ese entonces el apóstol Sergio Enríquez hablaba acerca de lo que era necesario de que la gente entendiera de que Jesucristo es Dios. Y le estoy sincero, no mucho en este día, en ese momento que él lo mencionó, no vi tanto así, no que no sea necesario, sino que a veces uno cree o piensa que los cristianos ya sabemos o debiéramos saber lo básico, porque esto es lo básico, es lo fundamental, es lo esencial en la iglesia, en el cristianismo. Y era necesario, incluso ahí en ese entonces él preguntó y dijo, creo que no hay un canto que mencione de que Jesucristo es Dios. Y ahí había muchos músicos y más los que estaban encargados de estar dirigiendo la alabanza en ese día, y todos comenzamos a, como dicen en Guatemala, a bajar libros, a pensar en los cantos que hemos escuchado y qué canto menciona que Jesús es Dios. Y no es por dármelas de así, pero yo tengo una recopilación de CDs grande, muchos CDs. Y pues si tengo mínimo unos 50 CDs, entonces imagínense, 50 CDs, que cada CD por mínimo traiga, póngale 5 alabanzas que no traen 5. Multiplíquelo por 50, ¿cuántos cantos hay allí? Y de esos cantos, yo no me acordé de alguno que mencione Jesucristo es Dios. Entonces, volviendo a eso, entonces nadie pudo mencionar uno, y no porque no lo haya, tiene que haber, sí lo ha de haber, pero no se nos pudo venir a la mente uno. ¿Por qué? Porque la mayoría de cánticos muchas veces ni mencionan el nombre Jesús, menos que es Dios. La mayoría de cantos habla del Señor, y uno sabe de que se está refiriendo al Señor y que los cantos van al Señor, pero también es necesario, yo creo que para los que hacen música, poner el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si solo nos ponemos a poner el nombre del Señor, la palabra dice de que hay muchos señores. Entonces nosotros cantamos y creemos que le estamos cantando al Señor, y de repente el que lo compuso se estaba refiriendo a otro Señor. Claro, nosotros ya empezamos a dirigírselo a nuestro Dios, pero como no tiene nombre, entonces si usted se da cuenta, muchas de las canciones seculares tienen hasta el nombre a quienes se las compusieron. Y a lo que voy con esto es de que entonces veo la necesidad, en ese tiempo creo que no mucho lo capté o no entendí el mensaje o la importancia o lo que el apóstol Sergio estaba queriendo decirnos, que hemos perdido
ese conocimiento o no hemos aprendido, no lo hemos enseñado, no lo conocemos. Yo creo que todas estas cosas entran. Y yo no sé de los cientos que estábamos ahí, yo no sé cuántos también lo captaron. Ojalá que todos lo hayan captado y que yo haya sido el único que no, porque sí es necesario. Entonces, estábamos hablando acerca de la necesidad que hay de saber que Jesucristo es Dios, pero no solamente porque usted me dirá, hermano, yo sé que Jesucristo es Dios. Sí, pero ¿con qué se basa a que Jesucristo es Dios? Si alguien viene a usted y usted le dice, oh, Jesús es Dios, y él le va a decir, ¿cómo me lo compruebas? ¿O cómo me puedes guiar? ¿Cómo me puedes instruir? ¿Cómo me puedes demostrar que Jesucristo es Dios? ¿Cómo lo haría? Esa sería la pregunta. Entonces, ahora, es necesario que conozcamos que Jesucristo es Dios por una infinidad de razones. Hace como 2, 3 días estaba trabajando con otro hermano que es cristiano y me dice, hermano, fíjese que estaba viendo en YouTube y encontré a este hermano que predica y dice, y me gustó bastante, fíjese cómo enseña y todo eso, pero en algunas cosas me dice, como que no, dice, no me convenció, no sé, me dice, le voy a dar el link para que usted lo escuche y me diga a ver cómo lo ve. Y le digo, sí, mándeme el link y yo lo veo. Y seguimos platicando. Y siguió él platicándome acerca de esta persona y me dice, la cosa es de que de la plática que teníamos, le dije, no, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Pues déjelo veo de una vez para ver qué enseña. Y entonces pusimos YouTube y nos pusimos a escucharlo. Y qué casualidad que lo primero o la primera que agarré que me salió fue esta, de Jesucristo es Dios. Bueno, ese es el tema que yo tengo, ¿verdad? Pero cuando lo comencé a escuchar, la forma de enseñar y todo eso, híjoles, casi lo convence a uno, pero uno se da cuenta cómo tuerce la palabra. Y luego me doy cuenta que él dice de que Jesús no era Dios, que era solamente un hombre. Y ahí dije, caramba, sí, esto sí está raro. Y lo sigo escuchando y me doy cuenta y puedo dar cuenta cómo comienza a torcer la palabra bien fácilmente. Pero que si uno no tiene el conocimiento, y no es que tanto sea un gran conocimiento, es solamente leer la palabra de Dios para que usted pueda entender que Jesús es Dios. No se requiere de ciencia, no se requiere de que usted vaya a X universidad, no se requiere de que usted se ponga a orar no sé cuántos días y ayunar 300 días. No se requiere nada de eso, solamente se requiere que usted escudriñe la palabra y es más, no necesita ni de un maestro que le enseñe para que usted pueda entender, porque si hay algo que Dios quiere es de que usted tenga el entendimiento, el conocimiento de quién Él es y de su palabra. Entonces, si usted la busca, si usted la lee, lo va a encontrar, Él lo va a guiar. Pero el problema es, ¿lo hacemos? Ahí es donde está el problema. Yo creo que no lo hacemos y es por eso que no tenemos el conocimiento. Ahora, no quiero hablar mal del hermano, pero él dudó y como que hasta cierto punto lo convenció. Pero es un hermano que también ya tiene tiempo en la iglesia. Entonces, fíjese lo que puede pasar. ¿Qué sucede con alguien que no tenga ese tiempo en la iglesia? Y que no tenga cierto conocimiento, porque este hermano pues no es analfabeta, sí tiene un conocimiento. Entonces, ahí estaba tambaleando, por eso me preguntó usted qué opina, fíjese lo que dice. Y entonces si viene alguien, lo agarra y comienza a escuchar,
y no hay alguien que le enseñe, entonces lo pueden torcer, lo pueden perder. Entonces por eso es necesario que tengamos un fundamento, que conozcamos la doctrina, que conozcamos qué creemos y por qué lo creemos y cuál es la base para creerlo. Es necesario que la iglesia de Jesucristo, especialmente aquellos que son pastores, aquellos que son maestros, aquellos que son evangelistas, aquellos que son apóstoles, estén constantemente enseñando, que no se les olvide enseñar. ¿Por qué? Porque en la iglesia siempre va a ir siendo añadidas más almas. Y estas almas no estaban allí tal vez cuando usted enseñó. Y si tal vez usted lo enseñó y estaban ahí, pero tal vez había algo, una atmósfera que les robó el escuchar atentamente y el percibirlo y el recibirlo, y entonces tal vez no lo entendieron, les entró por aquí y les salió por aquí y se quedaron igual. Entonces es necesario que de vez en cuando regresemos a lo que hemos enseñado. Y no es que estemos repitiendo, y olvídese y no se preocupe si le van a tildar de que posiblemente ya no tenga más prédicas o más que enseñar y está repitiendo lo que ya enseñó. No, pero es que es necesario que lo hagamos. Es necesario que lo hagamos, que de vez en cuando volvamos nuevamente a esta doctrina básica, que la enseñemos para que la tengamos siempre presente y no se nos olvide. Porque en estos tiempos dice la palabra de que todo va a aumentar el conocimiento de Dios, va a aumentar el conocimiento o la ciencia de la cual detrás puede venir el enemigo influyendo, pero para confundir, para torcer la palabra de Dios. Entonces acuérdese que junto al trigo crece la cizaña también. Y por eso yo lo veo de suma importancia el que conozcamos que Jesús es Dios. Entonces, la semana pasada, no la semana pasada, más bien el martes, creo que fue cuando empezamos con este estudio. Y entonces agarramos como base, voy a resumir un poco, voy a regresar un poco. Empezamos como base Juan 1.1, donde dice el principio, ¿verdad? No sé si se recuerda. Luego fuimos a Génesis, donde hablaba del principio también. Dice que Jesús estaba con Dios. Él era la palabra o él era el verbo. Algunas traducciones dicen verbo, en otras dicen la palabra. Pero lo que debiera decir en sí la palabra es: en el principio era Dios y Jesús era Dios. Entonces, pero lamentablemente nuestras traducciones no nos lo enseñan de esa manera, y ahí es donde a veces también no entendemos, y es por eso que es necesario que se nos enseñe. Los predicadores, los pastores necesitan enseñar, no solamente predicar, porque predicar y enseñar no es lo mismo. Entonces, si lo pusiéramos al lenguaje como debería de ser, de acuerdo a Juan 1.1, es: en el principio existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Eso es como debería de ser en las traducciones, y no como lo tenemos nosotros hoy en día. Deje busco algunas versiones y lo leemos. No más que esta Biblia que tengo siempre
me da problemas de cuando quiero entrar a ella en esta. Entonces, fíjense, la Reina Valera 1960, lo que nos dice, y voy a buscar algunas cuantas para que así podamos ver lo que ella dice. De acuerdo a la Reina Valera 1960 dice, en el principio era el verbo, fíjese, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, póngale de que los que fueron a la escuela, puede ser de que ellos no tengan problemas entendiendo la función que hace el verbo en una oración. Pero yo, por ejemplo, yo personalmente, yo eso de los verbos subjetivos y qué sé yo, qué tanto había, yo tuve problemas en eso. Nunca lo entendí. Donde tenía que identificar el sujeto, el verbo, y hasta se me olvidaron los nombres, pero hay como 8. Y lo ponía a uno a hacer una oración y luego a identificar dónde estaban y todo eso. Yo esa clase la perdí. Entonces, pero hay personas que también, como yo, pasaron por eso. Otros no fueron a la escuela, a otros no lo entendieron, se los olvidó o qué sé yo, pero hay problema. Entonces, si nosotros leemos en esta versión, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces vamos a tener problemas escudriñando o entendiendo. Ahora voy a buscar otras versiones y ahorita le digo, como por ejemplo Juan 1:1. La Nueva Versión de las Américas dice igual, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Entonces, traducción al lenguaje actual, a ver qué nos dice traducción. Antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. Fíjese aquí sí ya me da lo que dice la palabra. Yo lo estaba conjugando de las dos maneras, el verbo y la palabra. Entonces, esta dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí está bien, todavía seguimos leyendo que Él era Dios. Vamos a ver qué otra Biblia Dios habla hoy. A ver qué nos dice Biblia Dios habla hoy. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahí nos da lo que es la palabra. La Biblia de las Américas habla verbo. La Biblia de las Américas es una que yo uso mucho. Nueva versión viva. A ver qué dice nueva versión viva. Antes que nada existiera, ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Aquí seguimos viendo lo que es la palabra, que es Dios, que es Jesús, pero nos dice que era Dios. Y esta está bonita porque si usted ha puesto atención en las versiones que estoy leyendo, escúchelas. Y en algunas las vamos a entender mejor, como esta, que dice, antes que nada existiera, ya existía la palabra, la eternidad de aquel que es la palabra, de Dios, de Jesús. Dice, antes que existiera, ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios. Aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Entonces, pero lamentablemente,
por lo que veo, Nueva Versión Internacional habla del verbo. Lamentablemente no veo ninguna que nos dijera mejor la manera, porque sabemos y entendemos que la palabra en sí o el verbo es Jesús. Y fuera mejor que nos dijeran, en el principio ya existía Jesús y el verbo o Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Y yo creo que así tuviéramos menos problemas y pudiéramos estar un poquito mejor, entender mejor la palabra. No sé qué los llevó a ellos a escribirlo de esta manera. Entonces vimos, de acuerdo a Juan 1:1, de que Jesús es Dios. Entonces vimos algunos de sus atributos como eternidad, y eso lo estamos viendo aquí, eternidad, donde dice, Él estaba con Dios en el principio. En el 1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio, eternidad. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir, en Él estaba la vida. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender es de que Jesús es eterno. ¿Y por qué es necesario que usted entienda que Jesús es eterno? Porque le van a haber otras sectas que le van a decir que Jesús no era eterno, que Él fue creado, que no es un creador. Aquí la palabra dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, pero ellos lo niegan. Ellos dicen que Él fue creado y la Biblia aquí no dice que Él fue creado. La Biblia dice que Él fue creador. Entonces todos nosotros fuimos creados por Él, nosotros somos criaturas, Él es el creador. Vimos lo que era omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, y una que me faltó, que no vimos, fue porque ya el tiempo se me había avanzado, inmutabilidad. Y vamos déjele doy un versículo para que entremos a lo que es inmutabilidad, y esto está en Hebreos 13:8. De acuerdo a esta versión, la NBI, busco otra. Me gusta la... Ok. De acuerdo ahí dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, una de los atributos extra que no vimos el martes pasado es la inmutabilidad. Jesucristo no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Entonces no es como nosotros. Hoy decimos sí, mañana decimos no. Hoy estamos jóvenes, mañana estamos viejos. Hoy queremos, mañana no. Hoy somos fieles, mañana no. Dios no cambia. Él es el mismo. Él sigue siendo el mismo desde el principio hasta el final. Si Él le dijo a usted algo, se lo dijo ayer, eso que le dijo ayer seguirá siendo hoy y seguirá siendo mañana. ¿Por qué? Porque Él no tiene doble ánimo. Él no es como el ser humano. Entonces, Él es inmutable. Él no es afectado por el tiempo ni por el espacio. O sea, que porque el tiempo se está pasando, yo voy a apurarme y voy a hacer las cosas, qué sé yo, de tal manera. No, a Él no le afecta el tiempo, no le afecta el espacio donde Él esté o con quién esté.
Y eso nos lleva a saber que Dios entonces vive en un presente continuo. Porque Él lo dijo 3000 años atrás, hoy sigue siendo igual y mañana seguirá siendo igual. Es un presente continuo en el que el Señor Dios vive. Dentro de los atributos que ejerció funciones y que vemos que solo Dios es el que las realiza, porque estamos hablando de Dios, entonces todas estas cosas nosotros no las podemos llevar a cabo. Estos son atributos solamente de Dios. Entonces, si a usted le dicen que Jesús solamente fue hombre, usted tiene que entender esto y apuntar esto. Yo le aconsejaría que usted repita la enseñanza y apunte los textos y se haga un bosquejo y se lo aprenda. ¿Por qué? Porque va a encontrar enseñanzas torcidas donde le van a decir a usted que Jesús no era Dios, que era solamente hombre. Va a encontrar enseñanzas donde le van a decir que Jesús era Dios y que no era hombre. Entonces, con esto usted va a poder enseñar. Ahorita estamos viendo que Dios era Dios y todo lo que yo le estoy enseñando y los textos que le estoy dando están comprobando que Jesús sí es Dios. Pero luego vamos a entrar en el próximo tema que va a ser Jesús hombre. Entonces vamos a tener que comprobar por qué yo digo que Jesús sí era 100% hombre también. Para así usted pueda refutar cualquier enseñanza que le venga, bien sea que le estén diciendo que es solamente Dios o que era solamente hombre. Entonces aquí estamos viendo primeramente que Jesús es Dios y yo le estoy dando los atributos que solamente Dios puede tener, que el hombre no tiene. Como el primero le dije, era eternidad. El hombre no tiene eternidad. Puede ser que lleguemos a ser eternos o hacia esa eternidad vamos, pero tuvimos un principio. Y Dios no tuvo un principio. Entonces ya ahí ya no somos igual a Dios y no podemos llegar a ser como Dios. Porque Dios no tuvo un principio. Yo tuve un principio. Bien sea que el principio Él me lo dio antes de la fundación del mundo, sin antes yo haber tomado este cuerpo que hoy tengo, o cuando me dio este cuerpo yo tuve mi principio. ¿Ok? Otra es omnipresencia. Entonces, omnipresencia es que Dios está en todo lugar, a toda hora. Omnisciencia, omnipotencia, y ahorita estamos viendo entonces inmutabilidad. Ahora, dentro de todo esto que Dios, sus atributos que Él tiene, también Él es dador de vida. Él es dador de vida. Ahora, yo sé que posiblemente usted me pueda refutar esto, porque hasta cierto punto el hombre también da vida. ¿Ok? Y aquí esto tenemos que entenderlo. Y aquí entran muchas otras enseñanzas también que debemos de entender o conocer. Por ejemplo, he encontrado ya algunas personas que lamentablemente se han torcido y les han engañado y les han dicho que la mujer es dador de vida, que es la que da vida, pero no es cierto. Es el hombre. Entonces, el hombre hasta cierto punto es dador de vida. Por ejemplo, yo tengo mis tres hijos. Yo fui el que les dio la vida, ¿verdad? Y ya eso tendríamos que entrar a términos médicos y cómo funciona y todo eso, y la mayoría de ustedes lo saben, entonces no voy a entrar allí. Entonces, pero sí, Dios me da la capacidad de dar vida en ese punto. En el punto que yo no tengo la capacidad de dar vida es, por ejemplo, dimos esa vez, el martes pasado, dimos un ejemplo acerca de Jesús.
Cuando Lázaro ya había muerto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vimos de que entonces el Señor Jesús esperó 4 días para regresar y darle nuevamente vida a Lázaro. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué esperó hasta el 4.º día? Bueno, les había dicho que en el pueblo judío, hebreo, ellos tienen una creencia que hasta el 4.º día definitivamente no hay nada ni nadie que pueda hacer regresar ese cuerpo a la vida. Entonces, pero Jesús viene en el 4.º día y Él lo hace. Él le dice, Lázaro, ven fuera. Entonces, esa clase, el hombre, esa clase de vida ya no la puede dar, más que solamente Dios. Ahora, nosotros, a través de Dios, lo podemos hacer, pero ya es por medio de Él, no en nuestras propias fuerzas o habilidades o conocimientos que podamos tener. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hay alguien que se muere y tengo fe, o Dios me dice, háblale y dile que se levante, yo le puedo hablar a alguien que ya está muerto y decirle, en el nombre de Jesús, recobra vida y levántate. Pero ya no lo estoy haciendo en mis fuerzas, lo estoy haciendo en el poder de Dios. Pero Él sí tiene ese poder y eso es uno de los atributos de Dios. Entonces, Él es dador de vida. Tengo una cita, Juan 5:21. Vamos a ver qué dice Juan 5:21. Fíjense, dice Juan 5:21, dice, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de la misma manera también el Hijo le da vida a quien Él quiere. Entonces, Jesús dice, el Padre da vida, pero yo también, el Padre me ha dado para que yo también le dé vida a quien yo quiera. Entonces, fíjese, Dios es el único que puede dar vida. No, los hombres, lamentablemente, no podemos, no tenemos esa función. Otra de las funciones que el Señor hace es el de juzgar. Ahora, usted dirá, hermano, ahí sí todos juzgamos, yo sé, pero todos entendemos, todos sabemos que a través de la Biblia el Señor hasta cierto punto nos dice o nos da la autoridad de juzgar, pero también nos prohíbe una manera en que el hombre tiende a juzgar. Entonces, no debemos de confundir, porque yo ya mero le decía algo que no es así. Yo le iba a decir, porque entendemos a través de la Biblia que no debemos de juzgar. No, eso no es lo que la palabra dice. La palabra sí nos da el permiso para juzgar, pero viene de Él. Él es el que nos da la autorización, pero nos pone pauta, no, nos pone límites o nos pone un orden de cómo nosotros debemos de juzgar. ¿Ok? Entonces vamos a ver 2 Corintios 5:10. ¿Qué dice 2 Corintios 5:10? ¿Ya lo tiene? Dice, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Cada uno recibirá lo que merece por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Creo que en Apocalipsis dice que nosotros juzgaremos aún a los ángeles.
Entonces sí se da cuenta cómo Dios sí nos permite juzgar y nos va a permitir juzgar. Pero ya ahí nosotros lo vamos a estar haciendo como iglesia, como cuerpo de Él, hacia la creación del Señor. Pero se va a llegar un día en que nosotros nos presentaremos delante de Él también, y ahí usted o yo o X persona ya no va a tener esa facultad, ya no va a tener eso de juzgar, sino que ahí nos vamos a presentar ante el juez, que es Él, y Él nos va a juzgar a nosotros, y Él nos va a dar de acuerdo a todo lo que hicimos. Ahí sí que solamente Dios en su poder y en su autoridad va a tener ese derecho de hacerlo. Ahí usted diga, no, yo no me voy a presentar, o se esconda para no presentarse, o ponga excusas para no presentarse. Ahí no va a valer nada de esto. Ahí todos seremos de una manera, presentados delante de Él, quiera usted o no quiera. Usted va a estar allí y Dios lo va a juzgar. ¿Y quién es el único que tiene ese poder y esa autoridad para hacerlo? Es solamente Él. Así es. Allí nadie va a poner excusas. Señor juez, ¿será que puedo venir mañana? Señor juez, fíjese que se me murió X personas. ¿Será que me lo pospone para cierto tiempo? Señor juez, fíjese de que no me siento bien. ¿Será que lo podemos dejar así? No. Automáticamente, quiera usted o no quiera, usted va a estar ahí presente y Él tomará la posición de juez y nos juzgará. ¿Ok? Entonces, ya habiendo visto estos, que estos son los atributos que solamente Dios tiene, porque usted no es omnisciente, ¿o sí? Usted no es omnipresente, ¿o sí? Usted no es omnipotente, ¿o sí? O sea, omnipotente, usted no es todopoderoso, ¿verdad? ¿Verdad que usted tiene límites? Usted háblele al sol y a ver si el sol le hace caso. Ahora, entra la fe y el conocer a Dios, porque Josué dice que le pidió a Dios, no le habló al sol, le pidió a Dios y las cosas pasaron. Pero ¿quién habló? ¿Quién le dijo al sol, sol, detente? Y se detuvo. Fue Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, omnipotente. Él sí tiene esos atributos. Ahora le doy un ejemplo. Cómo Jesús es Dios. Dice de que cuando Él les dijo, adelántense ustedes y yo los alcanzo. Fue cuando Pedro caminó en las aguas. Fíjese, ¿quién ha caminado en las aguas? Más que Jesús. Y dice que otra ocasión Él estaba durmiendo y dice que se levanta el mar con unos vientos huracanados y no sé qué tantas escenas estaban pasando. Y los discípulos asustados de que se iban a morir y se iban a ahogar o no sé qué, y van y levantan al maestro y le dicen, maestro, ¿cómo es eso de que nosotros casi nos estábamos muriendo y tú duermes como si nada estuviese pasando? Y dice la palabra que se levanta él y le habla a esta tempestad y le dice que se calme. Y dice que todo volvió a la normalidad y los discípulos se quedaron asustados. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Por qué ellos no le hablaron al mar? ¿Por qué ellos no le hablaron a la tempestad? Ellos sabían de que ellos podían brincar y decirle, hello mar, cálmate, y nada iba a pasar. Creo que cada vez que ellos abrían la boca para poderle decir al mar que se calmara, venía una ola y ¡pum!, les hacía tragar agua salada y mejor ni la boca querían abrir. Pero el Señor dice que se levanta y calma la tempestad, calma lo que estaba dándose. Y ellos dijeron, pero ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Claro, era Dios, era Jesús. Al que tenían ahí, ellos lo veían como uno más de ellos, que tenía
hasta bello como yo, no bello como yo de hermoso, sino que de bellos. Entonces era igual a ellos, estaba durmiendo, dice que estaba descansando. Pero lo levanta y le habla y las cosas suceden. Entonces ahí podemos ver de que Jesús es Dios. Entonces, de acuerdo a Juan, que fue la cita con la que empezamos, Juan 1, del 1 al 3, quedan establecidos. Entonces yo veo 4 principios fundamentales. Y ya se lo dije. El 1 es la eternidad de Jesús. Entonces, ahí usted en Juan, del 1 al 3, usted va a poder ver 4 principios fundamentales que usted debe de aprendérselo para poder conversar, enseñar o refutar lo que usted cree. Y número 1, la eternidad de Jesús existió desde el principio. Segundo, la relación de Jesús con Dios estaba con Dios y volvió a Dios. Tercero, la divinidad de Jesús o igualdad con el Padre. Era Dios. Ahí usted lo encuentra en Juan. Todo lo que yo le estoy diciendo, allí está. El número 4, la participación de Jesús en la creación. Nada se hizo sin Él. Entonces, Juan 1 al 3, usted encuentra estos principios que le enseñan a usted que Jesús es Dios. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos con este estudio? Esto, que Jesús es el creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas y supremo sobre todas las cosas. Él está arriba de todas las cosas. Él encierra todas las cosas. Haga de cuenta que este es Dios y abraza todas las cosas y todas las cosas se mueven en Él. Por eso es que Él tiene el poder y la autoridad y está sobre todo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, vámonos a darle no solamente con un texto, le doy más textos para que cuando ustedes le digan, porque posiblemente le puedan decir también, oh, pero es que nomás me estás dando un texto y en este texto lo escribió Juan, pero es que Juan era así, o es que Juan creía esto y que no sé qué, y lo puedan tratar de refutar y decirles que no es así. Pero ya con más textos ya es más difícil. Entonces vamos a leer Colosenses 1:16. Vámonos a Colosenses 1:16. ¿Qué nos dice Colosenses 1:16? Fíjese, dice, Cristo mismo, el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten. Si se da cuenta, ya no solamente Juan dice que Él es el creador de las cosas y que Él es Dios. Porque ¿qué ser humano, qué otra creación pueda decir o atribuirse que Él es el creador, el hacedor de todas las cosas? No existe nadie más que solo Dios es el único que ha dicho, que dice y seguirá siendo. Mía es la tierra
su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Y es el único que dice, yo creé las cosas para mí y por mí fueron hechas. Ya no solamente Juan. Ahora, aquí lo estoy leyendo en esta versión, pero si quiere leámoslo en la Biblia de las Américas. Fíjese, porque esta es la que regularmente a veces tendemos a leer. La Biblia de las Américas dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. ¿Dice? Entonces, no solamente Juan nos lo dice también el escritor de Colosenses, que no era Juan. Déjelo llevo a una cita más, y es Hebreos 1:3. ¿Ok? Entonces, Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Sí ve? Se lo leo una vez más. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es nuestro Señor Jesús. Ahora, hay un versículo más y vamos a leerlo. Este versículo dice de que Jesús, Dios, moró dentro o con nosotros. Entonces, ya con todo esto que le estoy enseñando, con todos estos versículos que le estoy dando, no debe haber motivo para no creer que Jesús, cuando anduvo caminando aquí en la tierra, era Dios. ¿Ok? Entonces dice que Jesús, Dios, moró dentro o con nosotros. Y para eso lo vamos a leer también en Colosenses 2:9. ¿Ok? Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Eso es lo que la Biblia de las Américas dice. A ver qué dice la otra versión que a mí me gusta. Aquí dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. ¿Qué dice? ¿Sí ve? Dice, en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Fíjese lo que dice. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano. Ahora, para entender eso, tendría que irme a la Reina Valera 1960 con el Strong para que yo le pueda decir lo que le quiero enseñar. Entonces, déjeme lo busco. Colosenses 2:9.
¿Ya lo encontró? Ok, entonces ahí dice eso, pero para que yo le pueda comprobar a usted, algo que yo le quiero comprobar y es que dice, ¿cómo comprobarle de que Jesús habitó dentro de nosotros? No sé si usted alguna vez haya escuchado el término que algunos dicen que Jesús tabernaculizó en medio nuestro, o sea, con los hombres. Ok, vamos, para yo enseñarle eso necesitamos ir a Juan 1:14, ahí donde estábamos anteriormente. Ok, fíjese qué bonito esto aquí en Juan. Juan es el que se encarga de darle lo que Jesús es, demostrarnos a nosotros quién Jesús es, porque cada uno de los escritores en los evangelios nos presentan a Jesús de diferente manera, pero Juan es el único que nos enseña la deidad de Jesús, quién Jesús era. Y si empezamos leyendo en Juan 1:1, él dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ok? Pero ya en el 14 también dice algo muy hermoso que debemos de conocer y saborearlo y estar contentos y satisfechos. ¿Por qué? Porque dice en el 14, Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Jesús. En otras palabras, Jesús tomó cuerpo humano. Si lo parafraseáramos, si lo habláramos al lenguaje actual, al lenguaje de nosotros, eso es lo que estuviéramos leyendo. Estuviéramos diciendo: y Jesús fue hecho carne. Y luego dice: y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquí es donde está lo importante en este versículo, porque dice: y aquel verbo hecho carne, o si lo leyéramos así, dijera: y aquel Jesús fue hecho carne, y la palabra aquí clave es y habitó. Entonces, cuando vemos la palabra que significa habitar en el original, es eskeneo. Entonces, esa palabra, si vamos al Antiguo Testamento, es la misma palabra que se está usando para hablar del antiguo, en el Antiguo Testamento, para hablar del tabernáculo. ¿Y quién habitaba en el tabernáculo? No era el pueblo de Israel, no eran los sacerdotes. ¿Quién era el que habitaba en el tabernáculo? Acuérdense que en el tabernáculo estaba compuesto en tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí era donde Dios habitaba, en esa tienda de campaña, en ese tabernáculo. Ahí habitó. Ahí habitaba Dios. Pero ahora la palabra nos dice que cuando Jesús, Dios, se hizo carne, entonces Dios estaba habitando en ese cuerpo.
estaba habitando en Jesús. ¿Ok? Ahí era donde Dios residía ahora, en el cuerpo de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento lo vemos a Dios habitando en el lugar santísimo. No habitaba en un hombre, no habitaba en Moisés, no habitaba en Aarón, que era el sumo sacerdote, sino que tenía un lugar donde él habitaba y era el lugar santísimo en el arca del pacto. Ahora, de acuerdo a lo que aquí nos está diciendo en el 14, dice, y aquel Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero déjenlo leo más como está escrito para que usted no se me confunda y digan que yo estoy torciendo la palabra. Porque aquí dice, y aquel verbo, pero ya establecimos que el verbo es la palabra y la palabra es Jesús. Por eso es que estoy usando la palabra Jesús, pero déjenlo leo como es para que así mejor seamos mejor. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, en el pueblo de Israel, Dios anduvo habitando en medio de ellos a través del tabernáculo. Pero aún en el mismo Antiguo Testamento, y he usado el Antiguo Testamento, porque Jesucristo también vivió, y cuando anduvo caminando todavía era el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no empieza hasta que la persona se ha muerto. Entonces, el Nuevo Testamento no empezó hasta que Jesús murió. Entonces, todavía lo debemos de dejar como el Antiguo Testamento. Entonces, en ese, el Señor habitó en el tabernáculo, pero ahora se perdió todo eso. Ellos destruyeron el templo muchas veces. Usted tiene que saber eso. Entonces, ahora viene Jesús. Ya el Señor Dios ya no estaba habitando en el templo, en el tabernáculo, ahora estaba habitando en la presencia, no, en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso es que la palabra dice, y habitó. O sea, Dios estuvo en medio nuestro, y por eso algunos usan, o algunas versiones creo que sí usan el término, y tabernaculizó el Señor Jesús, o Dios dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces, yo había leído Colosenses 2:9, pero primero yo tenía que leerle a usted lo que le estoy leyendo ahorita, que es a Juan 1:14, donde dice que Él tabernaculizó o Él habitó en el Señor Jesús, en el cuerpo del Señor Jesús. Y para respaldar eso, entonces es cuando leemos Colosenses 2:9, ya le di esa cita y aquí la tengo. Entonces, ya aquí usted va a entender lo que le estoy diciendo. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? ¿En quién Él? ¿De quién están hablando aquí? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesús. En Él habita. ¿Quién es la deidad? ¿Quién está en la deidad? Dios. Entonces, Dios habitó en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso es de que el Señor Jesús es Dios. Ahora, ya vimos entonces todo esto que nos habla del Señor Jesús. ¿Por qué nosotros los cristianos creemos en el Señor Jesús como Dios? No un Dios, no un profeta o no un buen maestro, como muchos lo enseñan, sino que era la misma deidad, la misma esencia de Dios que estuvo en el Señor Jesús, que habitó en un cuerpo. Yo sé que tal vez eso sea un poquito difícil de entenderlo,
Porque si usted estudia el Antiguo Testamento y lee el tabernáculo en el lugar santísimo, vemos que dice que ahí habitaba la presencia de Dios. Ahora viene el Señor Jesús y dice la palabra que en Él habitaba Dios. O que Jesús o Dios tomó el cuerpo, tomó un cuerpo y en ese cuerpo habitaba Dios. Entonces Jesús es Dios. Espero que no lo haya, no se me haya confundido. Y si tiene algunas dudas, pues no se preocupe. Ahí le escribe a mi esposa y que ella le conteste a usted. Ya cuando yo no puedo, ella entra en acción y ella dice, no, así son. No. Haga la pregunta, si tiene algo que aportar, es bienvenido. Nosotros no lo sabemos todo. Lo que sabemos es muy poco y lo poco que sabemos lo queremos compartir con ustedes. Si usted sabe más y hay algo que beneficie, déjenoslo saber y con gusto aprenderemos también de lo que usted ha aprendido y eso nos irá completando más, nos irá haciendo más completos en lo que es esto de la enseñanza. Entonces, en la próxima, el martes, estaremos nuevamente tocando el tema Jesús es Dios, pero ya no estaremos viendo a Jesús como Dios, sino que ahora lo estaremos viendo como Jesús hombre, como hombre, porque son dos cosas diferentes. Jesús era hombre, pero en él estaba Dios. Ahora lo vamos a ver como hombre. Y si era Dios, entonces Dios es inmutable, ¿verdad? Dios, hay tantas cosas que Dios es, pero ya como hombre lo vamos a ver de una manera diferente. Así de que le hago la invitación para que usted nos sintonice y estemos allí entonces aprendiendo más de la palabra del Señor. Y nuestro deseo y el deseo de Dios más que nada es de que usted conozca a Dios, le alabe como Él es y le sirva tal como Él es. ¿Ok? Así de que bendiciones. Le deseo un inicio de semana al día de mañana prosperado, bendecido, que Dios guarde su entrada, su salida y que todo lo que haga sea bendecido y prosperado para la gloria y la honra del Señor. Así de que bendiciones y será hasta el martes, Dios primero.